Buenos días, volvió el youtuber más youtuber de YouTube, para deleitarnos con el caso de uno de los asesinos más grandes, o el más grande de toda nuestra existencia como humanidad. Kevorkian nació en Pontiac, Michigan, en el seno de una familia de ascendencia armenia. En 1945, se graduó del Pontiac Central High School con honores a la edad de 17 años. En 1952 se graduó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, Ann Arbor. En la década de 1980 escribió una serie de artículos acerca de su postura sobre la eutanasia. En 1987 se anunció en los diarios de Detroit ofreciéndose como médico para la orientación a la muerte. Esto le valió que en 1991 el estado de Michigan le revocara su licencia médica, por lo que no podría ejercer su profesión ni atender pacientes. Entre 1990 y 1998 Kevorkian asistió a la muerte de alrededor de 130 enfermos terminales. El primero y más conocido fue la pareja española de Tuteiro y Lorena Subiela. Para ello, creó una máquina a la que denominó Thanatron máquina de muerte, que permitía que los pacientes se autoadministraran químicos letales para terminar con sus vidas. Sin embargo, debido al retiro de su licencia y la consiguiente imposibilidad de acceder a las sustancias administradas, creó otro dispositivo llamado Mercitron máquina de misericordia, con el que los pacientes se suicidaban inhalando monóxido de carbono a través de una máscara. Jack Kevorkian, defensor del suicidio asistido, murió el viernes 3 de junio de 2011 en un hospital de Detroit a los 83 años, según comunicó su abogado y amigo Mayer Morgenroth a la agencia de noticias Associated Press. Fue el facilitador del suicidio de 400 personas con sus métodos de eutanasia directa de forma ilegal, cuando esta aún no estaba legalizada. De acuerdo a un reporte hecho por el diario Detroit Free Press, se mostraron algunos detalles de la práctica de la eutanasia realizada por Kevorkian, y concluyendo que los criterios recomendados por Kevorkian para aplicar la eutanasia, no los había cumplido él mismo en muchos de sus casos. El 60% de los pacientes a quienes Kevorkian aplicó la eutanasia no eran pacientes terminales, algunos ni siquiera se habían quejado de estar sufriendo dolor. En algunos casos los pacientes ni siquiera tenían signos de enfermedad física grave. El reporte también demostró que el período de estudio de los casos había sido en varios casos extremadamente corto, algunas veces no transcurrieron ni 24 horas de conocer al paciente para que les aplicara la eutanasia, y en ocasiones Kevorkian carecía de un examen psiquiátrico del paciente, incluso así ocurrió en casos de pacientes que tenían antecedentes de depresión. En varios casos Kevorkian no remitió al paciente a un especialista para ver si podía tratarse su dolor y en algunos casos incluso ni siquiera obtuvo las historias clínicas completas de sus pacientes. En el primer caso de eutanasia practicada por Kevorkian, esta se aplicó sin que ni siquiera Kevorkian se entrevistara personalmente jamás con la paciente, sino que la eutanasia se aplicó 2 días después de haber sido requerido por su marido. Al respecto, el abogado de Kevorkian, Geoffrey Figer, dijo que Kevorkian no podía seguir estrictamente sus propios criterios porque estaba siendo perseguido y procesado, y que eran unos criterios que Kevorkian consideraba que deberían aplicarse pero no en tiempos de guerra, y actualmente estamos en guerra. Aquí termina el caso, muchas gracias por ver y espero que sigan viendo los vídeos a pesar del tiempo.